¿De qué me sirve la idea de Dios? ¿Será una invención de las distintas iglesias, ¿cierto?, para controlar a la gente? ¿Será simplemente la necesidad del humano de sentir que hay algo más, ¿cierto?, para que su existencia tenga algo más de sentido? Yo tengo una propuesta, pero me voy a ir en un viaje psicodélico. Yo creo que hay que dividir en dos la conversación. Lo primero es la pregunta: ¿tiene sentido pensarlo? ¿Es racional siquiera pensar que exista un Dios? Y la otra pregunta sería: ¿para qué sirve la idea de Dios? Respecto de si es racional pensar que exista un Dios, una propuesta que se ocupa harto son las 5 vías de Tomás de Aquino, con el motor inicial, la primera causa, etc. Pero personalmente me llama la atención la inteligencia que se puede observar en la naturaleza. Por ejemplo, la evolución. Hay algunos casos de animales o insectos muy particulares en donde, según yo, se pueden observar claramente dos inteligencias. Una, la inteligencia evolutiva, y la otra es la inteligencia del ser vivo mismo. Por ejemplo, puede haber una serpiente, ¿cierto?, que tiene una inteligencia limitada, es decir, que actúa como una serpiente, ¿cierto?, común y corriente, y la otra inteligencia, una inteligencia evolutiva, que está fuera de su control, ¿cierto?, que realiza todos los cambios evolutivos, considerando el entorno donde se desenvuelve. Donde en algunos casos, ¿ya?, para mí es evidente que existe un análisis, una evolución del entorno, ¿cierto? Hay una estrategia, hay una intención. Voy a poner dos ejemplos: la serpiente cola de araña y el pájaro Laniocera hipopirra. La serpiente tiene una cola, ¿cierto?, que emula una araña. Esa cola atrae pájaros, ¿cierto?, y cuando vienen, la serpiente ataca, ¿cierto?, y caza a estas aves. Ahora, mira esa weá, esa cola es como ver una puta araña. O sea, el movimiento de la cola, la forma, los colores de la cola, ¿cierto?, que son distintos al color de la serpiente. Ahí hay estrategia. Es evidente, ¿cierto? Ahora, para que ocurra esa evolución, la inteligencia evolutiva de la serpiente tiene que entender que las arañas atraen a los pájaros, ¿cierto? También tiene que reconocer la forma de la araña y tiene que aplicar esa evolución, ¿cierto? La estructura ósea, la piel, la carne, la forma, el movimiento, los colores y el lugar donde es conveniente aplicar la evolución, ¿cierto? Que en este caso es la cola, ¿cierto? Para tener más rango de acción. Ahora, todo lo que nombré, la inteligencia que hay que tener, ¿cierto?, para evaluar todas esas variables, es una inteligencia extraordinaria. Otro ejemplo es este pájaro que se llama Laniocera hipopirra. Este pájaro de adulto es de color gris, pero cuando nacen los polluelos, digamos cuando están en su etapa más vulnerable, nacen con los colores que imitan a las orugas venenosas y además copian hasta el movimiento de la oruga. Esta es una wea increíble. De hecho, cuando yo pienso, ¿cierto?, esto y cuando evalúo estas ideas, ¿cierto?, a mí me pasa al revés. Yo digo que es casi irracional pensar que este tipo de cosas sean así como azarosas. Es evidente que hay una estrategia, ¿cierto?, que hay una inteligencia. Y la respuesta, ¿cierto?, a la pregunta de si tiene sentido pensar en que exista un algo, ¿cierto? Y digo un algo porque yo creo en algo así, ¿cierto?, como un Dios, como una energía, ¿cierto?, un arquitecto que está relacionado con la naturaleza en sí mismo, como una inteligencia que está intrínseca a la naturaleza misma. Y en una respuesta, ¿cierto?, más filosófica, digamos, yo digo que si la inteligencia existe de forma natural en la naturaleza y yo la puedo observar alrededor, ¿cierto?, si en todos lados puedo ver inteligencia, entonces la naturaleza es inteligente. Y ahí yo ya lo asocio a un algo indeterminado, ¿cierto?, pero un algo relacionado con la naturaleza. Entonces, asumiendo que no es irracional pensar que existe un algo, o sea que hay una duda razonable, ¿cierto?, de que pudiese existir un algo, ¿de qué me sirve? Y en este caso yo he pensado respecto de las distintas civilizaciones que han existido, ¿cierto? Y además de cómo nos afecta a nosotros mismos la evolución, y para mí es evidente, ¿cierto?, que hay una tendencia a una búsqueda, porque en prácticamente todas las civilizaciones hay una búsqueda de un algo y se representa, ¿cierto?, en una lista interminable de dioses, de tipos de creencias, de ritos, de representaciones, etc. Ahora, evolutivamente, según mi percepción de lo que yo puedo observar, ¿cierto?,
en los demás animales, si no tuviera sentido buscar un algo, no lo buscaríamos, ¿ya? Porque no es obligatorio para vivir, ¿cierto? Ha habido millones de años de vida en la Tierra, ¿cierto? Sin humanos, y ninguna especie ha tenido necesidad de creencia. Ahora, lo que yo creo es que, obviamente, aparte de que podemos razonar, ¿cierto? Tenemos la habilidad de afectar nuestro entorno, ¿cierto? De modificar ecosistemas e incluso de salir del nuestro para afectar otros. Y yo creo que por eso la naturaleza implanta esta noción, esta búsqueda, para que le demos identidad a lo que nos rodea y logremos un equilibrio. Y donde yo creo que se ve muy reflejado son en las tribus aborígenes, ¿cierto? Que generalmente asociaban, ¿cierto?, esta deidad a la naturaleza, y eso les permitía un equilibrio con el entorno. Yo creo que para eso sirve esta idea de la existencia de un algo. Ahora, obviamente esta conexión con la naturaleza se perdió un poco, ¿cierto? Cuando comenzamos a hacer ciudades, edificios, casas, ¿cierto? Vamos al supermercado, ¿cierto? Y no vemos que esa carne viene de un animal. Nos olvidamos de que estamos insertos en la naturaleza, en un ecosistema, ¿cierto? Nos desconectamos de esa idea del equilibrio. Pero ahora yo creo que está volviendo esa noción de que pertenecemos a la naturaleza y que es necesario un equilibrio con el entorno. Y bueno, ese fue mi viaje psicodélico del para qué creo que sirve, ¿cierto?, esta idea de Dios, para conectarnos, ¿cierto?, con la naturaleza y hacer un equilibrio. Ahora, si tú tienes una idea, ¿cierto?, del para qué crees que puede servir, déjala en los comentarios y nos vemos.